¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Guión, el programa de la actualidad cofrade de la Semana Santa de Málaga, El Decano. Y hoy con actualidad bastante, con belenes, que estamos en tiempo de lo que estamos, de mantecaos y polvorones, concurso, y de muchas cositas más, y de tertulia. No sé de qué hablaremos hoy, igual hablamos del recorrido oficial. Raquel Espejo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Descansadita? No, viene. El descanso viene después, ¿no? El descanso lo estoy esperando, lo estoy esperando ya. Ansiosamente. Ansiosamente. Pablo, ¿qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Gracias. Preparando ya. ¿Vosotros sois de Belén, de árbol, de Papá Noel o de todo? Yo soy de Belén y de árbol, por ese orden creo. Hay años que montamos el Belén, hay años que también montamos el árbol, otros años no. No somos fijos. Yo empiezo por el Belén, pero lo que pasa es que mi Belén este año ha cambiado, en vez de ser figurita, he recuperado uno de aquellos que los niños hacen de pequeño, que me hace mucha gracia, y la tengo guardado, de mi hija. Y lo primero que es un corcho, o sea que se pone y ya está. ¿Y lo montáis después, como antiguamente se hacía tradicionalmente en el Puente de la Concepción y Constitución? Es que ahí, claro, ya está, con esto de las luces que se hace tan temprano y en la calle y tal, pues adelantamos los tiempos y bueno, ahí hay cosas que yo creo recordar de mi infancia, cosas que recuerdo todavía de mi infancia, que los preparativos de la Navidad en casa se hacían en el Puente de la Inmaculada, y yo eso ya no lo hago, pero antiguamente se recogía el Belén o se quitaba el Belén en la Candelaria en febrero. Se esperaba hasta la Candelaria, pero ahí no llego. No, ya me Pero porque las luces de Navidad andan así por salir. A los Reyes ya hay que prepararse. Hay que quitarlo el día de Reyes por la tarde. ¿Cómo se ha desmontado hay un que preparar los tinglado? carnavales y claro, el niño por allí. El disfraz, y va a estar con el disfraz en un lado y las luces de Navidad en otro. No, como que no. Cada cosa en su sitio. Pepe Jiménez, maestro, historiador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Belén, árbol. Bueno, en la casa tradicionalmente hemos puesto primero el Belén y después el árbol. O sea, por ese orden lo seguimos haciendo. ¿Tenéis alguna fecha en concreto? Bueno, normalmente lo hacemos en el Puente de la Inmaculada. Este año, curiosamente, no lo hemos hecho así. Se harán unos días más tarde. Pero vamos, ya normalmente lo que ponemos es las figuras principales, o sea, lo que es el Belén principal, ya no los pastores, todo eso se ponía cuando teníamos... El portal de Belén y ya exactamente, cuando teníamos los hijos pequeños en casa, sí lo hacíamos así. Vas a presentar en el ámbito cultural del Corte Inglés el día 19 un nuevo libro muy interesante, como todas las cosas que tú has ido investigando y plasmando después, Destrucción y reconstrucción de la Semana Santa de Málaga, 1931-1939. Eso es. Un trabajo que te habrá llevado muchísimo tiempo porque te conocemos. Bueno, antes le comentaba a Raquel que este es, digamos, el último de una trilogía que empezó en el año 2006. Es verdad que lo había comenzado la investigación unos años antes, porque claro, esto no es un relato novelado, esto es una historia, por lo tanto tiene detrás un trabajo, digamos, de campo, trabajo de archivo muy intenso, de prensa, de lectura de prensa, de leer libros, para poder hacerlo. Entonces en el año 2003 yo me planteé un objetivo a muy, muy largo plazo, que era, bueno, pues hacer en 3 escalones, recuperar lo que había sido las pérdidas patrimoniales, tanto de la Iglesia como de las cofradías en Málaga en el año 31, en el 36, y después finalmente concluirlo con qué pasó en Málaga entre el 31 y el 39 que le afectó directamente a las cofradías y cómo fueron capaces de recuperar todo lo que perdieron en esos años. Entonces han sido 3 escalones, uno fue en el 2006, cuando se publicó el libro La quema de conventos en Málaga, mayo de 1931, el segundo se publicó en el 2011, que fue la destrucción del patrimonio eclesiástico en la Guerra Civil, Málaga y su provincia, y ahora en el 2018 pues se publica el tercero, que es este que tú has comentado. La destrucción sabemos más o menos cómo fue en el 39, bueno, prácticamente acabada la Guerra Civil. ¿Qué movimiento se crea a través de quién o de quiénes? Pues ahí hay nombres y apellidos, evidentemente, para volver a reconstruir sobre lo perdido, reconstruir algo. Yo más que de personaje he hablado de, digamos, de instituciones, de circunstancias, y he analizado sobre todo qué pasó en la ciudad de Málaga para que a partir del 31 se fomentase la vuelta procesional. Entonces eso está recogido a lo largo de 5 capítulos. El primero habla de la destrucción, ¿no?, el año 31, y después el segundo muy interesante porque habla del periodo del 32 al 35. Quienes primero dieron la voz de alarma, digamos, ¿quiénes fueron? Los comerciantes. Los que vieron cuando llegó la Semana Santa del 32, al no haber Semana Santa, que sus ingresos pues habían desaparecido. Y ellos fueron los que empezaron, digámoslo así, a empujar a la agrupación. Incluso se cuestionaron que no estaban, digámoslo normalmente, no haciendo nada,
que no se estaban preocupando realmente de fomentar la vuelta procesional. Y después sí hubo ahí un intento, ¿verdad?, que de la propia agrupación, que dejó muy clara cuál era la hoja de ruta. La hoja de ruta es que la agrupación de cofradías consideraba que era necesario que se cumpliesen tres condiciones para volver las procesiones. Una, que lo pidiera el pueblo de Málaga, el apoyo moral, el apoyo económico era fundamental. Esos fueron, digámoslo así, los tres escalones o las tres maneras que ellos pedían para volver. Y se creó en Málaga para darle ese apoyo una comisión. Esto es conocido, yo he publicado ya algo sobre esto, la Comisión Pro Semana Santa, pero bueno, aquí, aparte de lo que yo ya he publicado antes, he investigado muchísimo más y se dan a conocer muchísimas otros elementos, ¿verdad?, que estaban por ahí, digamos, latentes bajo cuerda, ¿no? Es curioso cómo en la historia de la Semana Santa de Málaga el empeño comercial, por intereses lógicos y económicos, se empuja que se cree, por ejemplo, el itinerario, horario, la agrupación de cofradías propiamente dicho, son comerciantes, empresarios los que intervienen, cofrades evidentemente, intervienen para que todo esto se ponga en marcha. Y a lo largo de la historia, salvo en la cosa contemporánea de ahora, el comercio sí ha estado muy... porque obviamente veía ahí una razón de réditos, ¿no? Claro, es que el factor turismo, digámoslo así, el factor económico está íntimamente incardinado en la Semana Santa de Málaga en los años 20, eso está claro. Y en los años a partir del 32, como te he dicho, cuando vieron que esa fuente económica había desaparecido, pues se van a preocupar mucho de fomentarlo. No se pusieron tanto de acuerdo, digamos, en apoyar la agrupación anteriormente, pero sí cuando vieron que... Cuando vieron las carencias, cuando vieron las carencias económicas, está claro que el motor económico está ahí latente. Y luego, bueno, pues fruto de esto fue también unas circunstancias políticas que se dieron en España que propiciaron que se volviese a procesionar en Málaga, que fue la victoria del centro derecha en las elecciones de la Segunda República. La Segunda República en el año 33 dio paso al bienio radical cedista y en ese momento desde el propio gobierno, bueno, pues se potenció que la vuelta de procesiones y digámoslo así de todo lo que eran ceremonias religiosas en las ciudades, y en Málaga particularmente interesaba mucho por lo que había pasado en el 31. Esa fue una de las razones por las que quien vino a Málaga como gobernador fue Alberto Insúa. Una persona, había sido abogado, escritor y tal, y este hombre, bueno, pues tuvo una actitud, digamos, y una repercusión, sus actuaciones tremendas en la Vuelta Procesional del año 35. Incluso a él se le atribuye el primer pregón de la Semana Santa, que lo dio el mismo año 35, el miércoles santo, cuando dio una locución en la radio, y esto motivó, bueno, pues de alguna manera fue fomentar, decir, aquí estamos en Málaga, no se pueden perder la Semana Santa y tal. Luego, ¿qué pasó? Bueno, pues que viene luego el periodo, digamos, del Frente Popular. Claro, el periodo de guerra civil, en el que lógicamente la ciudad pues se echó atrás. Y luego, cuando terminó la Guerra Civil en Málaga, el 8 de febrero del 37, pues ya se empezó otra vez a reconstruir, primero como unas procesiones, no procesiones de Semana Santa, eso que lo diferencio muy bien aquí, sino como unas procesiones de rogativa y penitencia, que fueron las que se dieron en el año 37-38, para ya culminar el 39 con la vuelta procesional. En todo ese trabajo de campo que tienes por detrás, el detalle que recuerdes que no te esperabas encontrar, bueno, esas sorpresas, esos tesoros que se encuentra uno cuando está buscando dentro de la historia. Yo estoy dándole mucha vuelta a la cabeza cómo encarar la presentación. Me voy a permitir que ya te contesto. Y yo quiero hacer algo como lo que tú me has dicho. ¿Qué siente el investigador cuando empieza a escribir un libro? Porque cualquier persona ¿qué sientes tú cuando haces un archivo y tú eres una persona que trabaja mucho en archivo, te encuentras lo que no te esperas? Mira, a mí me sucedió esto en Sevilla. Yo cuando estaba investigando el tema de la quema de conventos, veía que no podía cerrar el libro. No lo podía cerrar porque sabía que me faltaba algo. Sabía que tenía que haber algo más por ahí, una documentación que me estaba esperando en algún lado. Después de un proceso de investigación, llegué a la conclusión de que si a las personas que se le habían adjudicado la organización de los sucesos del 31 lo habían llevado a Sevilla, lo más normal es que toda la documentación de los juicios estuviese en Sevilla. Si era un tribunal militar, lo normal es que estuviese en un tribunal militar. Lo que pasa es que no existía como tal archivo. Sí había digamos, era un almacén de archivos, de documentos, perdón, en el Tribunal Territorial Militar II, allí en Eduardo Dato, en Sevilla, y allí me encaminé. Y después de estar muchísimos días yendo, viniendo, en pleno verano, pues un buen día hay una caja que te dice Málaga 1931.
sucesos. Y se te sale el corazón por y la la boca. encuentras vacía. Oh. Y claro, me vine a Málaga pues desesperado, amargado, estuve varios días, pero bueno, tengo al lado la fortuna de tener una persona que siempre me apoya y me ayuda y me dice, no, tú vuelve a Sevilla, que eso tiene que estar allí, que eso tiene que estar esperando. Volví a Sevilla y unos legajos, o sea, unos anaqueles más hacia la izquierda, lo recuerdo, encontré otra, con una decía que había una carpeta. Y cuando abrí esa carpeta estaba todo. Eran más de 100 folios, ya están en la agrupación de cofradía, he llevado una copia, más de 100 folios pues con todos los juicios de los sucesos de Málaga del 31. Se habla de todo, de Santo Domingo, de la Merced, una cosa impresionante. ¿Qué pasaba? Que en aquellos tiempos, estoy hablando del año 2004, 2005, pues no te dejaban ni de fotografiar. Me puse a escribir, a copiar. Entonces era un tribunal militar y hubo un señor, un capitán, comandante creo que era, era historiador, y cuando me vio allí sentado en el suelo, porque estaba literalmente en el suelo, no había ni mesas allí, pues recuerdo que me dijo, bueno, usted que viene de Málaga todos los días, ¿usted está subvencionado esto? Digo, no, esto aquí no hay subvención ninguna, esto es un trabajo que yo hago por gusto. Y dice, bueno, ¿usted confía en mí? Me recuerdo la frase. Y le digo, por supuesto. Y dice, vaya usted a Málaga, déme su dirección. A la semana, Seur llama a la casa y estaba todo el dossier entero fotocopiado, que me lo mandó este señor. Y además, curiosamente, gratis. Ha sido el único sitio que ni me cobraron siquiera la fotocopia. Bueno, y las horas y la gasolina y fue, todo. Bueno, y fue emocionantísimo, ¿no? A mí no me importa decirlo, a mí se me saltaron las lágrimas cuando yo encontré aquello, porque sabía que era el momento clave en toda la investigación. Y ya pude hacer el libro. Eso en este libro, pero ha habido otro momento en mi vida, si me perdona, que para mí fue excepcional, que fue cuando localicé las primeras constituciones de la Hermandad del Santo Cristo de Zamarrilla, que se daban por perdidas. También las localicé hace ya unos años y las pudimos publicar. ¿Dónde estaban? Pues estaban ni más ni menos que en el archivo Díaz de Escobar, al alcance de cualquier investigador. Así de claro. Y se daban por muchas perdidas. veces lo tenemos más cerca de claro, el otro era, sí es verdad que la otra investigación, el otro hallazgo fue más complicado. Pero esto era muy fácil, este era revisarlo. Pasa que también estamos hablando de una época en la que no había muchos investigadores, porque hoy en día, afortunadamente, pues creo que hay una cantidad de compañeros que sí, que se están dedicando a investigar y lo están haciendo muy, muy bien. Yo de todos aprendo, todos de los que leo me encantan porque están haciendo unos trabajos maravillosos. Pero en aquellos tiempos éramos habas contadas, como se suele decir, ¿no? Y algunos, bueno, pues nos abrió el camino la universidad cuando pudimos acceder a los estudios universitarios, porque claro, en mis tiempos, como yo digo, no podía. Nosotros hacíamos magisterios y no te podías ir a Granada. Y después ya cuando en Málaga se fomentó y ya se abrió la facultad, pues ya pudimos empezar por las noches a trabajar para poder tener, digamos así, el marchamo para poder investigar y por lo menos para saber. Me llama la atención que comentabas que un papel importante en retomar las procesiones de Semana Santa en Málaga lo tuvo el área de los comerciantes, ¿no? Sí, porque bueno, eso tuvo un impacto económico muy grande. Pero ¿qué se lee, si se lee algo en prensa o en testimonios de aquella época que tú hayas podido estudiar, sobre la opinión de la gente? O sea, ¿la gente tenía esa inquietud porque la Semana Santa volviera? Bueno, ten en cuenta que la gente, así hablando en general, no se expresaba en la prensa. Sí es verdad que había notas de prensa, cartas de algunas personas, pero si tú investigas, no que se llame Antonio Pérez, por decirte algo, sino quién era esa persona. Y los que escribían generalmente eran personas o bien relacionadas con el comercio o bien relacionadas con el mundo cofrade. Es decir, el pueblo en general pues no opinaba. Por eso hay en ese momento claro, es que hay un apartado que se llama apoyo e indiferencia. Y ahí se explica claramente quiénes eran los verdaderamente interesados. Pues uno, pues desde el punto de vista devocional, desde el punto de vista, digamos así, no sé, incluso religioso si quieres, o desde el punto de vista cofrade, otro desde el punto de vista económico, eso está muy claro. E incluso factores de tipo político, no lo olvidemos que es muy importante, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasaron tuvieron unas raíces, hay que analizarlas y se analiza todo, ¿no? Cuáles fueron las circunstancias que propiciaron el que pasara lo que pasó. Sí, pues estábamos en el tiempo de instalación de la dictadura con el tema del catolicismo impregnando. Claro, eso eso beneficiaba sin duda alguna a los interesados en la reconstrucción de la Semana Santa. Se preconizó que se reconstruyera con más colaboración institucional, supongo. Claro, y es que hay incluso lo que es la fotohistoria, me gusta a mí llamar. Hay algunas fotografías en las que tú ves la Virgen de Servita en el año 37, el Viernes Santo, muy bien, pero fíjate alrededor. Fíjate, por ejemplo, en el traslado de la Virgen de la Amargura, cuando se llevó desde la casa que estaba oculta en la calle Cortina del Muelle, la casa de Manolo García Cava, hasta San Felipe. ¿Qué ves ahí? ¿Ves cofrades? ¿Ves? Sí. ¿Ves algunos de los elementos propios de una cofradía, guión tal? Sí, pero ¿quién más ves?
ves personas de la falange, ves personas militares, ves personas, algunos incluso en alguna, o por ejemplo las presidencias, porque a partir de esta fecha es cuando se ubican delante. Y eso hay que darle una explicación, y es precisamente para darle una preeminencia a las personas que van delante. La simbología claro, la simbología que hay en los tronos, ¿no? Que incluso cofradías que la han mantenido todavía hasta existe, ayer. claro, todavía hay. Sí. Todavía hay cofradías que tienen las vinculaciones militares, eso lo tienen todavía. No digo ya las militares, sino la simbología de la dictadura, es decir, hubo la flecha, el yugo. Sí, esos elementos ya, ¿verdad? Los de la propia dictadura ya no están, pero sí es verdad que... No, pero que digo que hasta ahí se impregnó, ¿no? Por supuesto, claro que se impregnó, evidentemente. Incluso fueron digamos así, un apoyo institucional muy claro a la vuelta procesional, sobre todo a partir del año 39 es lo que se dio. Por eso cuando hoy en día desde algunos sectores pues se critica mucho, es que en los años 40 es que las procesiones eran tal, hay que ponerse aquí en esta fecha, hay que verse las circunstancias que había, hay que ver el contexto social, la falta de medios económicos tan tremenda y algo muy importante, que las cofradías eran unos pocos hermanos. No es como hoy cada cofradía tiene 1000, 2000, 3000 personas detrás. Y hay algo que yo, el otro día me preguntaba un compañero vuestro, que si tuviera que destacar algo que yo quisiera del libro, ¿qué diría? Pues diría precisamente que en esa fecha, en el año 35, hubo un intento muy claro de cambiar la dinámica de la Semana Santa de Málaga. El tipo de procesión que se quería implantar por determinados cofrades era una procesión rigurosa y de silencio. Y eso se demuestra sobre todo por los intentos que hubo. Algunos felizmente fructificaron, caso por ejemplo de la Hermandad de las Penas, Pasión, otro que aunque no fuera una hermandad pasionista, el caso de la Trinidad, ¿no? Que luego fue con la Hermandad de Cautivo a partir del 38, pero hubo 2 intentos frustrados que demostraban, porque incluso uno de ellos localicé su estatuto y están ahí explicados. Uno es nuestro Padre Jesús, Camino del Gólgota. Se llama Camino del Gólgota. En un principio querían que se llamara Camino del Calvario, pero hubo una cierta polémica con la Hermandad de los Pasos en Monte Calvario y para evitar controversia pues le cambiaron el nombre. Y el segundo, nuestro Padre Jesús del Silencio. Es una hermandad curiosísima, pero solamente tenemos, por lo menos yo lo único que he encontrado ha sido los estatutos. Se sabe que era una hermandad de silencio, que se hablaba que tenía el miércoles santo a las 12 de la noche, cuando con la última campanada se abriría la puerta de la iglesia, hablaban de salir desde dentro. Eso volviendo un poco atrás, ¿no? Claro, es decir, no a los grandes acontecimientos de la procesión, el tipo de procesión, el concepto que se quería, ¿no? Claro, el tipo de procesión distinta. Y ellos querían, y algo muy fundamental, que potenciaban, incluso la misma agrupación lo decía en los años 30, que había que tender a que en las cofradías solamente participaran en los corteos procesionales hermanos. Incluso decían, hasta llevando los tronos, decían que es el mayor honor que puede tener un cofrade. Fíjate, Rafael, que eso es en los años 30. ¿Y qué pasa? Pues que luego, cuando termina la Guerra Civil, en el 39, pues de alguna manera se vuelve a beber en la fuente de los años 20. Y el objetivo que se tenía era potenciar de nuevo pues todo lo que había sido los años 20, porque era el espejo que tenía. Los tronos grandes, los mantos largos, bordados y sobre todo en la calle. Y hay muchos detalles, por ejemplo, ¿por qué razón se cambia? Tú hablabas antes de itinerario, hemos estado antes de entrar. ¿Por qué se cambia el itinerario y ya no se pasa por la Plaza de la Merced? Eso hay que leerlo. Y la lectura que hay es por los problemas que se planteaban en la Plaza de la Merced. Por la taberna. Claro, cuando los hombres de trono abandonaban los tronos, y eso lo sabemos en los años 20. Porque hay que leer entre líneas. La prensa no te dice, y abandonaban los tronos, no, pero te dice ciertos problemas que se plantearon con la ausencia de... Abandonaban el trono delante de una taberna y ya estaban allí hasta las 2 de la tarde. Hasta la hora que fuera. Y entonces, ¿qué pasó? Por el año 39 se prohibió expresamente, aunque no se dijera, pasar por la Plaza de Merced. Los vecinos protestaron. Hay cartas de vecinos que están recogidas, en fin, son muchas cosas que... Muchas curiosidades. En esa reconstrucción en la que se basa el libro, Málaga destaca en comparación con el resto de las provincias de Andalucía. ¿Tiene alguna idea? O sea, la reconstrucción de Málaga es más grande porque quizá, no sé, de mi desconocimiento, porque perdimos más. Bueno, verá, yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar los acontecimientos del 31, que fue cuando realmente las cofradías perdieron más, algo usted perdió también en el 36, pero sobre todo en el 31, pues recuerdo que se decía, bueno, fruto de la actuación de algunos incontrolados, no fue para tanto, incluso libros de historiadores que yo había leído, vamos, que tampoco le daban mucha importancia a lo que había sucedido en Málaga. Yo cuando empecé a investigar digo, ¿pero esto qué es? 41 edificios, entre destruidos, incendiados. Encontré el catálogo de pérdidas de todas las cofradías.
lo he vuelto a publicar aquí, yo ya lo edité, pero he considerado que era necesario que en este libro estuviese, para que cualquier persona solamente mirando en el anexo lo encontrara. Una pérdida tremenda. Claro, Málaga, ¿qué le sucedió? Que tuvo que recuperarlo prácticamente todo, no solamente desde el punto de vista, digámoslo así, de la iconografía. También se analiza, aunque yo no soy historiador del arte, pero bueno, he dado unas pinceladas sobre cuáles eran los caminos que se siguieron en la recuperación iconográfica, ¿no? Y todo, bordadores no existían. No es como ahora que tenemos una playa magnífica de bordadores. Los tallistas empezaron, algunos de los nombres que todos conocemos en Málaga, Paco Palma, algunos más. O sea, todo eso es verdad que Málaga tuvo que hacer frente a todo, cosa que no pasó en otras ciudades porque no hubo tanta destrucción, evidentemente. Y algunas, por ejemplo, como Cartagena y tal, pues no había pasado nada. Y hay un capítulo muy interesante vamos, la persona que lo ha leído, le he dado a leer a algún amigo antes de publicarlo, le ha impactado mucho el capítulo segundo. El capítulo segundo se llama El nacimiento de un mito, la desaparición de la imagen del Cristo de la Buena Muerte y Ánima. Porque le he dado digámoslo así, una preeminencia, una preponderancia en el libro, porque creo que hacía falta hacer una recopilación completa de todo lo que se había publicado y de lo que no se había publicado. Y ahí hay 2 o 3 cosas muy interesantes. Por ejemplo, que siempre se había argumentado que no habían aparecido los restos del Cristo quemado. Y aquí se demuestra que sí aparecieron. Bueno. ¿Pero en completo? Los restos quemados, carbones. Carbones, claro. Con esa frase, una persona escribe, una persona que vamos que... Y hay una serie de intereses que hacen que se obvie para crear otra leyenda. Muy rápidamente, si quieres, te explico que todo se inicia en el año 1932, al año siguiente. A partir del 31 no se dice nada. A partir del año 32 se comienza a explicar estas circunstancias. El Cristo de Viena puede aparecernos, ¿por qué? Pues porque surgen 2 novelas. Aparecen 2 novelas, una escrita por Salvador González Anaya, que era La vestidura recamada, en las que deja entrever la posibilidad de que el Cristo hubiese sido salvado, y otra, Ha llegado el día, de Alberto Insúa, el que hemos hablado antes que era gobernador, que dice todo lo contrario. Bueno, pues paralelamente a ello es cuando se publica, cuando empiezan la noticia en prensa. Y entonces hay personas que dicen, yo he estado hablando con una persona, cada uno da una versión, están todas recogidas, todas esas versiones. Claro, también están luego las versiones, hay una versión que creo que no es muy conocida, de una persona que cuando ya llevaban unos meses en la prensa machacándote, valga la expresión, cada X tiempo, que si el Cristo va a aparecer, que está escondido en la calle de los Negros, que si está por la zona de Comedia, que si está por la zona de San Agustín, que si está... Pues eso viene en prensa. Pero hay una persona que escribe y dice, ya está bien, algo así empieza, ya está bien de decir que el Cristo de Mena. Yo estuve allí. Y esa persona era un congregante de Mena, Ricardo Fernández de la Torre, muy conocido, y explica con pelo y señales en una carta de 3 páginas, y está totalmente reproducida en el libro, pues lo que pasó. Y él acredita que el Cristo, bueno, pues desapareció allí. Pero también encontré una carta que había escrito ni más ni menos que Narciso Díaz de Escobar, una persona nada sospechosa de no ser riguroso, de la Real Academia, un historiador, delegado regio de enseñanza, de su archivo, una persona erudita 100%, que le escribe una carta a un amigo suyo llamado Miguel Borrego, que era el director de la Academia de Declamación y estaba en Madrid, y le comenta lo que había pasado. Y decía, el Cristo de Mena, al que creían salvado, no ha sido así, han aparecido los carbones. Te lo dice con pelo y señales. Y después acredita finalmente diciendo que solamente hay 2 restos. Uno, una pierna, que estaba en poder de Palma, el famoso que sabemos que Paco Palma se enfrentó, que cogió la pierna, la llevó a su casa, y decía más, un pie que está totalmente carbonizado, que tiene 3 dedos, del que se ve el agujero y un clavo. Y eso está, decía él, en poder de mi sobrino Joaquín Díaz Serrano, en esa carta. Esos restos, al cabo del tiempo, los han llevado a la congregación de Mena y ahora mismo están en la sala de columbario, en una urna, con una virgen, ¿verdad?, un busto de una virgen, a los pies está la pierna del Cristo y está el pie carbonizado y el clavo. Te vamos a tener que ampliar contrato, ¿eh? para que venga otro día, porque se nos ha ido el tiempo y hay muchas cosas muy interesantes. Te invitamos, te damos cita para otro día. Yo lo que espero es que de verdad que se vea que la única intención que yo tengo con estos temas, que uno me dice, es que escribes sobre temas muy complicados y muy delicados. No, yo no creo que haya temas delicados, hay temas que hay que conocer. Y yo modestamente, no sé si lo logro o no,
pero trato de hacerlo con rigor, con honestidad y con nada de... o sea, con mucha tranquilidad. Y todo lo que aquí se dice, todo está documentado. Además, le puedo decir que me he leído toda la prensa durante de 8 años, me la he leído toda, de enero hasta poner el mes de en el diciembre. contexto, la sociedad, el momento, lo que estaba pasando. Es decir, que aquí hay una serie de, no casualidades, una serie de elementos que hacen que pasó lo que pasó el 31, pasó lo que pasó el 36 y pasó lo que pasó a partir del 39. Efectivamente. En negativo y en positivo, claro ¿no? que sí. Y en una sociedad muy... Y si me permiten, yo para finalizar, darle las gracias a la editorial Ubal, porque ha confiado en mí. Siempre este es el 4º libro que ellos me editan ya, y los 4 están en la colección Alcazaba. Y yo amenazo con volver, como le digo a ellos, ¿sabes? Por eso me ha encantado. Día 19 en el ámbito cultural del Corte Inglés, a las 7:30, entrada libre, supongo, hasta agotar Exactamente. aforo, ¿no? Después habrá una firma allí, la editorial ha organizado algo de esto, me parece, de libros, de ejemplares, por si alguna persona lo quiere tener. Pepe Jiménez, un placer siempre. Igualmente, y muchas felices fiestas para todos vosotros y para todos los televidentes. Muchas gracias. Hacemos pausa, publicidad, después hablamos de marchas de Semana Santa, claro, hasta ahora. Ya estamos aquí en Plató, en Guión, en 101. Vamos a darle un rato que siempre nos gusta en este programa desde hace bastante tiempo, dar el protagonismo que merece, por otra parte, el tema de la música en la Semana Santa. Hay una web, Marchas de Málaga, y hay una persona que lleva guiando los destinos y la historia de las marchas de Málaga, Carlos Jiménez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que además de ahí, cuando queremos adivinar o que no nos sale un nombre, tal, bicheamos en la web tuya y nos sale todo. ¿Cómo nace todo esto? Pues mira, esto primero no nace con una intención como está ahora, digamos, de tenerlo todo, digamos, en redes sociales, con el blog, con la cuenta de Twitter, sino de que yo en el otoño del 2011 me empiezo a interesar por la música profesional, entonces me cogí un listado que yo fui haciendo de marchas profesionales que estaban dedicadas primero a Málaga Capital, y entonces pues vi que era muy difícil conseguir audio, sobre todo en YouTube había muy poca presencia, entonces yo dije, bueno, ¿y si lo hago yo? Entonces fui creando, puse un primer vídeo, luego puse otro, y a la gente le fue gustando. ¿Y dónde sacaste todo el material? ¿Lo tenías tú? Pues algunos lo conseguí yo, porque estaba grabado, por ejemplo, en discos de Miraflores bastante antiguos, de estos de los años 80 y 90, cuando Miraflores sacaba con bastante asiduidad discos. Luego también poniéndome en contacto con gente que tenía audios que la había grabado. Y luego ya en los últimos tiempos, desde el 2012 hasta a esta parte, pues yo mismo grabo muchísimos de los estrenos que hay, pues tengo 2 grabadoras, porque muchas veces coinciden, y entonces no tengo lo de la ubicuidad, y los grabo yo. ¿Cuántas marchas tienes ya? En mi canal de YouTube, 1100. Nada más. Dice como el que... ¿Y de la esas son provincia. ¿De la provincia? De Málaga y la provincia, exactamente. ¿Dónde se produce? Porque claro, los que tenemos unos cuantos años en esta profesión y además en el cuerpo, el tema de que tengamos tantas marchas en Málaga viene de anteayer prácticamente. Quiero decir con esto que de antiguo hay algunas, pero escasas, igual que el tema de bandas de cornetas de tambores, de bandas de música, etcétera, han venido a lo largo de los últimos tiempos porque ha habido históricamente desierto de marchas procesionales, se repetían siempre las mismas y teníamos que tirar de hemerotecas de otros lugares, ¿no? Ahora se tira también, pero menos. Sí, efectivamente. Ahora, por ejemplo, es que date cuenta de que en corneta y tambor en Málaga sí que fue pionera con la creación de la banda de bomberos. Entonces teníamos en el género de cornetas y tambores bastantes estrenos en lo que eran los años 20 de la mano de Alberto Escame y también de Pascual Zueco, a lo largo de los años 20, luego los años 30
por el tema de la guerra y todo eso que habéis comentado antes, pues evidentemente hay un parón, pero luego en los años 40 y 50 se siguen componiendo, por ejemplo, la Marcha Cristo del Amor de corneta y tambores de Alberto Escamilla del año 44, o sea, en plena posguerra. Entonces, en corneta y tambores Málaga no solamente se nutre a sí misma, sino que exporta a otros lugares. Sin embargo, en banda de música, las composiciones que hay, pues se pueden contar con los dedos de la mano. Antes de la guerra, pues se pueden destacar, por ejemplo, la de Stabat Mater, que ahora se vuelve a tocar en la Archicofradía de la Sangre, que está dedicada a Consolación y Lágrimas, y la verdad es que poquito más. Luego, ya después de la guerra, hay muy escasas composiciones, una de Juan Ruano para el Cristo de la Aspiración, luego José Andreu tiene una para la Virgen de la Trinidad, que ahora va hace 50 años, que es precisamente del año 48, y luego una para la Virgen de los Dolores de la Expiración, luego otra de Gómez de Arriba, para la de aquella Virgen, dedicada a la Virgen del Gran Poder, que es de 1960, luego María Santísima de las Penas de Antonio Panteón de 1973. Puede que haya algo más, alguna más dedicada al Cristo de la Aspiración, luego Perfecto Artola, hasta antes de componer, digamos, de forma más asidua, a partir de los años 80 solamente tenía 3 marchas. El Poema Sinfónico de la Semana Santa de Málaga, que ese título es algo que nosotros lo llamamos Poema Sinfónico, porque en las partituras, como está compuesto, es Semana Santa en Málaga. Lo de Poema Sinfónico es algo que nosotros le llamamos porque nos recuerda a un poema sinfónico. Luego también Credo al Mutilado, que es del año 62, y luego también la marcha Llanto y Dolor, que es una marcha que iba a estar dedicada a la Archicofradía de Expiración, pero que al final no hay un acuerdo para dedicársela y tiene ahora mismo una dedicatoria genérica. Perdón. No, iba a decir que a partir de los años 80, de la mano de Perfecto Artola, es cuando nace toda la gran producción musical de Perfecto Artola y también de Rafael Hernández, aunque en menor número de composición, pero que ahí es cuando nace verdaderamente el interés de las cofradías por tener una marcha procesional dedicada. Deben hacer eso, la suerte que tuvimos de tener, entre otros, especialmente a Perfecto Artola, que es cierto, a partir de los 80, momentos en los cuales él tiene más tiempo, le puede dedicar más tiempo a esto, y ya el interés de las cofradías que le encargan marchas al maestro Artola. En todas estas composiciones últimas, porque en ese boom que tú has contado, que a partir de los años 80, yo a lo mejor añadiría que en los últimos años es raro la cofradía que no estrena para un titular u otro una marcha. También he escuchado a gente entendida, yo no lo soy, que hoy en día componer parece que ya cualquiera coge y compone. ¿Cuál es tu opinión particular? ¿Tenemos buenos músicos, tenemos buena salud, tenemos buenos compositores? Ahora mismo en Málaga hay buenísimos compositores. Date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, de banda de música, tenemos a los compositores que no son de la década de los 70, es decir, que nacen en los años 70, estoy pensando en José Antonio Molero, en Sergio Bueno, Francisco Javier Moreno, que siguen componiendo, que son los que vienen inmediatamente después de la etapa de Perfecto Artola, que empiezan a componer a los 90 y que afortunadamente no están retirados. Miguel Pérez, por ejemplo, también sería de esa época, pero actualmente está retirado, no compone música marcha de Semana Santa. Entonces, tenemos a estos compositores con otros más de esa etapa, luego tenemos también a lo que sería la generación millennial, que son los de finales de los 80, principios de los 90, que tendrían mi edad más o menos, 27, 28 años, así, y ahí entraría, por ejemplo, Francisco Javier Criado, Francisco Jesús Flores Matute, Narciso Pérez Espinosa, bueno, y muchísimos, ¿no? Pero vamos, son bastante buenos. Lo que comenta de que cualquiera puede hacer una marcha, eso, como has dicho, ya son opiniones. Evidentemente, yo siempre digo, una marcha me puede gustar o no, no si es mala o buena, porque yo tampoco no he estado en un conservatorio, y afirmar eso con tanta rotundidad para mí sería algo, digamos, osado. Entonces yo pues puedo decir esta marcha me gusta más, me gusta menos, como una comida, puedo decirme esto me gusta más, me gusta menos, pero sin aseverar la calidad. Entonces eso ya queda, yo desde luego lo que se estrena lo subo todo y ya luego ya el público puede elegir, pues esto me gusta más, no me gusta menos, o me gusta menos. Luego ya las reproducciones, el nivel de reproducciones luego también... Dice mucho. Te indica. Indica y no indica. Muchas veces también se busca a lo mejor más también lo que más se piensa, lo que conoces que existe. Pero luego, por ejemplo, los estrenos que hay, pues por ejemplo, Puerta del Cielo, la de Francisco Javier Criado, esa marcha se estrena, digamos, en la Casa Hermandad de Rocío en un concierto de Cuaresma, y esa marcha ahora mismo la que tiene más reproducciones en mi canal. Yo empecé en el 2012 a subir marchas, y esas marchas las subí en el 2014, el mismo día del estreno, y ahora mismo ya lleva las 80.000 visitas. Son fenómenos así que salen porque hay algo que gusta mucho, ¿no? Entonces, pues la gente ¿Hay modas? ¿Hay unos 40 principales, por decirte de alguna manera, claro. una lista? Sí, además también va mucho por época. Es decir, tú en el mes de julio verás que las reproducciones, por ejemplo en mi canal, ahí la que, digamos, tiene más reproducciones es Carmen Coronada de Sergio Bueno o las marchas de la Virgen del Carmen.
Luego, por ejemplo, cuando llega octubre, el 12 de octubre, las marchas que más suenan son de Cristo, por ejemplo, Cristo de la Legión de Eloy García, es decir, por las connotaciones que tienen, ¿no? La marcha de Cristo de Animales y Ciegos. En otoño se suelen escuchar marchas que son más lentas, Virgen del Amor Doloroso te suele tener unos repuntos de reproducciones muy buenos en otoño, y en verano suelen ser marchas más alegres, pero eso lo tengo comprobado con estadísticas que es genial. así. Sí, todo según los ánimos del cuerpo también. Malagueña Virgen de la Paloma tiene muy buena salud en verano, y a Cristo de los Gitanos. Estoy pensando en María Santísima de las Penas de Panteón, las marchas más alegres suelen gustar más en verano, luego hay de todo, ¿no? Y en la época de Gloria, esta marcha que estamos escuchando, ¿no? Que se está haciendo de Sergio Bueno, de la Pastora, va eso, por ejemplo, cuando se corona el Rocío, pues todas las marchas que tiene dedicadas al Rocío dan un repunte. Pero vamos, evidentemente, claro que hay un hit parade. Claro, existe. Y ahora mismo, o sea, ¿cuál crees que es tu, por seguir utilizando así un argot un poco más, más de premios musicales, cuál es el hit del momento? O sea, ¿qué es lo que está sonando ahora mismo más? De lo nuevo, de lo que no conocemos. Hombre, de lo último, hombre, yo creo que Puerta del Cielo, de Francisco Javier Criado, ahora mismo yo creo que es la marcha que más en Málaga está sonando, y que también se está exportando más a otras ciudades. Esa es la percepción que yo tengo, también la que yo tengo con mis datos de mi canal. Luego, yo no conozco tampoco si todas las bandas las tienen en los repertorios, pero la sensación que yo tengo es esa. Luego también, por ejemplo, las últimas marchas que se estrenaron a la Virgen de la Esperanza también las he escuchado bastante. Por ejemplo, una que está dedicada a mi Virgen, Yo soy de la Cena, Danos tu paz, de José Luis Pérez Zambrana, también es una marcha que también la estrenó la Banda de la Paz, y ya también la he escuchado en otras bandas y se tocan en momentos importantes de otras cofradías. Eso también indica mucho. Cuando una marcha se elige para tocarla en un momento clave, eso también puede ser indicativo de que una marcha es más o menos popular. Pero, por ejemplo, hay una marcha que no se toca muy en exceso y es Al Cristo de los Gitanos, de Francisco Cano, y sin embargo sí tiene muchas reproducciones. Muchas veces también hay marchas que no suenan muchísimo y sí tienen un buen nivel de reproducciones, quizás porque a lo mejor como no es fácil escucharlas en la calle, sí que tienen un buen número de reproducciones. Aparte de Málaga y la provincia, que entiendo que hay muchas descargas a lo largo del año, ¿de qué lugares, qué provincias ves tú más descargas, más pues mira, escuchas, más eso YouTube no te lo ofrece. No te lo ofrece, ¿no? No, pero por ejemplo... Pero la intuición. Hombre, por los comentarios, pues hombre, es Andalucía y evidentemente fuera de Andalucía seguramente las comunidades autónomas que en las que haya un sentimiento de Semana Santa mayor o donde también haya gente de Málaga o de Andalucía residiendo. Yo, por ejemplo, si te salen los datos a nivel internacional, entonces, por ejemplo, yo los datos que tengo, el 5% son reproducciones extranjeras fuera de España. Y entonces ahí siempre los datos que son, digamos, mayores de reproducciones son en países, por ejemplo, católicos. En Filipinas o, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, que no es un país católico... Pero hay muchos españoles allí trabajando. Exactamente. Claro. Hay muchos estudiando, ¿no? Y mucho Erasmus. Sin embargo, el Reino Unido tiene muchas reproducciones. Yo la achaco, evidentemente, a que es gente española o de Málaga, pues que desde allí lo pincha. Y en el caso de Filipinas, porque entiendo que a lo mejor busca algo religioso y le sale mi canal, pero porque es católico, evidentemente. Claro, es que muchas veces las marchas tienen el nombre de un Cristo de una Virgen. Si alguien busca, yo qué sé, el nombre de una advocación, por lo que sea, igual acaba llegando ahí de forma casual. Sí, sobre todo las marchas más antiguas, por ejemplo, las de Perfecto Artoral, les ponían unos títulos muy simples. No es como ahora que le rizamos un poco más el rizo. ¿No? Exactamente. Reina y señora de... Claro. Tal. ¿Y de estrenos que vamos a escuchar o estrenos que se prevén para esta Semana Santa? ¿Nos puedes contar algo? Pues sí, bueno, por ejemplo, a la Virgen del Dulce Nombre se le regaló una marcha que se presentó para su festividad. Fue un nombre de trono de la Virgen del Dulce Nombre, que supongo que la estrenará la Banda de la Trinidad, pero eso ya le corresponde a la cofradía anunciarlo. Sé también que, bueno, la ha puesto en redes José Antonio Molero, está haciendo una marcha para Jesús el Rico, se llama Liberatum. También los nombres en latín se están llevando ahora mucho. Y la Cofradía del Descendimiento, tengo entendido, también va a estrenar otra para la Virgen del Santo Sudario, va a ser la primera marcha que estrene. Y luego, estas cosas sobre todo, las cofradías los quieren anunciar sobre todo, por lo que yo veo, no con mucha antelación, porque los quieren tener un poco como sorpresa.
Es como un ajuar, como parte del ajuar Sí, de la imagen. Sí, cada vez más hay una mayor concienciación de que la marcha procesional es también es un patrimonio que tiene la imagen. Igual que cuando vemos que se estrena un manto... Ha costado, o un palio, es decir, o una pieza de orfebrería, se hace pues su presentación, los discursos y tal. Cuando se estrena una marcha, no en todos los casos, porque tampoco no todas las cofradías pueden hacerlo, porque cofradías que tienen bandas de fuera no pueden, se puede todo, pero es más difícil, por ejemplo, que una cofradía que tiene una banda en Almojía pueda hacer aquí un concierto. Hacerse se puede, pero evidentemente logísticamente es más complicado que el que, por ejemplo, el Cautivo el otro día se estrenó una marcha para la Trinidad, pero es más fácil porque es que la banda es de la propia hermandad. Entonces pues hizo un repaso de muchas marchas que tiene dedicada a la Virgen. Además fue un concierto pedagógico, como a mí además me gusta, explicando cada marcha y tal, y fue la verdad que muy bonito. Se estrenó una marcha de Alfonso López Cortés, de la Virgen María, también ya se había estrenado en Cuaresma esta que se está yendo, que de Cristóbal López Gándara, que la verdad que es un estilo andaluz muy bonito. Yo creo que le van a ir las dos, que se han estrenado bastante bien para la Virgen de la Trinidad. Vamos a ver este sábado. ¿Se nota que las hermandades que tienen bandas son más productivas en cuanto a ese patrimonio que supone la creación de una marcha para su titular? Pues depende. Por ejemplo, la Trinidad, tenga un aniversario, estrena una marcha, viene a ser cada año. Vamos, desde que yo tengo el canal, es raro el año que no ha estrenado algo. Por ejemplo, La Esperanza, la suele estrenar más para cuando hay aniversario, suelen ser de golpe. Por ejemplo, estrenó 5 para cuando fue el 25 aniversario de la coronación, ese concurso que hizo para elegir la marcha, digamos, que pusiera la sinfonía a su efeméride de ese 25 aniversario de la coronación, y ahora este año ha estrenado otras 4 de golpe para conmemorar el 25 aniversario de la banda de música. O sea que no es que, digamos, por ejemplo, el Cautivo lo suele hacer, también depende de la hermandad, ¿no? Como lo tienen planteado, lo suele hacer escalonadamente, y lo que yo veo en La Esperanza, por ejemplo, es que lo prefiere, a lo mejor tienes todas esas marchas, o prefieren encargarlas para un momento determinado. Por ejemplo, en La Aspiración, pues yo hace tiempo que no escucho una marcha dedicada para Dolores Coronada, pero también es cierto que tiene ya bastante. Imagino que cada cofradía pues entiende este tema de una forma diferente, o bueno, también el tema de los compositores, ya cada banda y cada hermandad pues ahora hace con este tema pues lo que quiere o lo que puede. Ocurre en las descargas de tu canal, como ocurre en la propia Semana Santa, que hay épocas en las que se tocan y mucho determinadas marchas, después se olvidan durante a lo mejor hasta una década y vuelven a retomarse. Es decir, yo así, lo he comentado alguna vez, o en las retransmisiones de 101, hubo una época en que la versión de la saeta a marcha de Serrat se oyó muchísimo, sobre todo en el despegue. Nos hartamos tanto que ya hubo una época en que no, y este año pasado volví a escucharla después de muchísimo tiempo de no oírla. O Nuestro Padre Jesús, por ejemplo, sí. Esa cosa tan importante. Pues yo la visita que tengo en el canal de YouTube son bastante regulares, en el sentido de que no veo unos bajones, solamente por el factor que te digo del tiempo, digamos, estacional, de que en verano pues son las más marchas dedicadas a Vírgenes del Carmen, o en invierno, o por ejemplo en noviembre suenan más, o no es que suenen más, sino que tienen picos de reproducción más altos, marchas dedicadas al sepulcro, por ejemplo, o marchas más fúnebres, pero porque lo pide más, digamos, el momento, ¿no? Pero no detecto yo marchas que, por ejemplo, cuando yo creara el canal 2012, 2013, esos principios tuviera mucha reproducción y luego ya bajara de una forma muy notable. Quizá, hombre, muchas han bajado también porque otras han subido. Por ejemplo, evidentemente, durante mucho tiempo, Malagueña Virgen de la Paloma fue la marcha número 1 en el ranking, pero ya no lo es porque surge también Puerta del Cielo. Entonces, pero no es tanto que Malagueña Virgen de la Paloma la gente ya se haya hartado, por lo menos lo que yo deduzco, sino que otras marchas que se han estrenado van empujando, claro. Me llama la atención mucho todo el procesamiento estadístico que haces, porque no sé, nunca se me había ocurrido que pudiese haber alguna relación, pues eso que dicen, ¿no? Hombre, a lo mejor con lo de en el mes de julio, con las marchas carmelitas sí, pero que en otoño, en invierno, que la pesadeza del ambiente se traduzca en que la gente prefiere escuchar marchas más lentas, me llama mucho la atención. Pero tú notas también que hay más reproducciones en general, no de títulos en concreto, sino en general en determinadas épocas del año, supongo que salvando la Cuaresma, que ahí sí pegará un... Sí, bueno, el pico más alto es siempre la Semana Santa. Algunos años es antes,
el sábado de Pasión y otro es justo al terminar. Ahí es cuando la gente se pone Claro, ya un poco más tonta, ¿no? Le ha entrado el mono y dice... Los 2 meses más bajos son siempre agosto y diciembre. De agosto el mes más bajo es la feria, evidentemente, y el otro, ese yo creo que el más bajo, también depende del año, pero si se hiciera una media, sería el más bajo, y el histórico más bajo es siempre el mes de la feria, en torno al 19 de agosto, ese día que además es fiesta, ese día es... Vamos, pero aún así ese día puede haber a lo mejor 2000 reproducciones. Que aún estando la gente de feria, claro, es que un día de Cuaresma se pueden llegar a las 10.000 reproducciones. Jartible, ¿no? Madre de Dios. Sí. Y bueno, supongo que en Navidad, en estas fechas, también habrá un piquito bajo, porque la típica comentario de madre cuando escucha una marcha y dice, por favor, que ahora toca villancico. Lo vas a matar ya. Claro, en diciembre, por ejemplo, siempre se suele bajar. Siempre en septiembre, con el tema de la patrona, del inicio del curso cofrade, siempre hay un repunte muy grande. Y luego, depende del año, si hay algún extraordinario no en octubre o noviembre, pues te puedes seguir subiendo octubre o noviembre o te puede ir bajando paulatinamente y luego ya los bajos grandes de diciembre. Luego ya en enero ya se dispara, luego ya, dependiendo de cómo caiga la Semana Santa, pero luego ya febrero. Ahora ya, a partir del 1 de enero, va a ser ascendiente hasta Semana Santa y ya... Ya te digo yo que este fin de semana, con esto de la salida de la Virgen de la Trinidad, te va a subir. Va a ser un mes de diciembre diferente. Ahora seguramente, cuando llegue a mi casa, veré los reproductores y seguramente Trinidad a tus pies, Coronación de la Trinidad, las marchas de que se han estrenado, pues tendrán también un importante número de reproducciones. Y también es como si uno las tuitea, las pone en Twitter y te retuitea la cofradía, evidentemente eso luego hace que te lo multiplica. Claro, es que hoy en día con las redes sociales es un efecto multiplicador ya de cualquier cosa. Y de esto obviamente también. Carlos, muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Por ese trabajo que realizas y que sirve para todos, para los que lo escuchen y para los que quieren saber y conocer cosas sobre las marchas que están donde tenían que estar, ¿no? Como patrimonio, como un patrimonio más dentro de las cofradías y hermandades. Lo dicho, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la última pausa, vamos a publicidad, después volveremos con la tertulia y daremos a conocer el ganador del concurso, que ya está por ahí... ya está apuntado. Está apuntado, ¿no? Ya sabemos apuntado. quién es, pero no lo vamos a decir hasta después de publicidad, hasta ahora. Abarcamos a partir de ahora nuestro último tiempo, la habitual tertulia con los temas de actualidad. Tenemos muy agotadito ya el recorrido oficial, pero igual sale porque hay novedades y luego la contaremos. Pero vamos a la inmediata actualidad. Antes saludamos a nuestros contertulios. Tony Vertedor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Luis Pérez Cerón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Este fin de, ¿no? Hombre, por lo más inmediato es el viernes, con la Reina de los Cielos. Venga, se celebra el 25 aniversario de la bendición de la Reina de los Cielos, agrupación de cofradías que han preparado cositas, ¿no? ¿Ha preparado cositas? Porque entre el requedó oficial y el requedó oficial hay más vida más allá del requedó oficial. Sí, bueno, además han montado un soberano culto que hemos visto ya en foto. Y bueno, yo en foto porque no he podido trasladarme hasta allí. Y además el que fuera expresidente de la agrupación de cofradías y amigo personal tuyo, Jesús Saborido, va a hacer una pequeña exaltación, una pequeña introducción, ¿no, José Luis? Sí, porque además la Reina de los Cielos nace en un mandato de... Y además, si me permites, lo vuelvo a insistir, por una decisión y deseo del Saborido, ¿eh? Sí, vamos, una de las ideas que tenía la agrupación era celebrar el 25 aniversario de la Reina de los Cielos sin irnos tampoco a unos actos que fuesen excesivamente grandes, ¿no? Al final hacer una misa
no podía coincidir con el día 8 de diciembre, que fue cuando se bendijo, porque mucha gente iba a estar fuera, pero que se aprovechase para rendir culto a la Reina de los Cielos con la exaltación que va a hacer Jesús antes de la Eucaristía, la celebración de la misa presidida por el obispo, que cumple además 10 años en la diócesis, y además se le va a entregar un cetro diseñado por José María Ruiz Montes y del orfebrería del taller de Emilio Méndez, que sea el primer regalo, porque una de las demandas que se ha hecho en esta legislatura es que se cuide más el patrimonio del resucitado y que se tenga más ajuar en el patrimonio, de forma que no haya que pedir el cetro el próximo domingo de resurrección u otras piezas. ¿Creéis que ahora con el nuevo trono y todos estos cuidados que se le... no quiero decir con esto que antes no se le hiciera todos sus cultos correspondientes, pero con el tratamiento que se le está dando cada vez más parecido a lo que es una cofradía, vamos a ver este año un repunte del resucitado en cuanto a Nazareno y que no tengamos problemas de hombres de trono? Bueno, la novedad del trono va hasta ahí, hay mucha gente por la novedad intentará salir. También está el proceso de la restauración del trono de la Reina de los Cielos, es decir, la procesión del resucitado de aquí a 3-4 años para el centenario de la agrupación. Yo creo que va a ser totalmente distinta a lo que estábamos viendo. Lo importante tiene que seguir siendo lo mismo, que los cofrades la apoyemos. Yo no digo que haya que salir en la procesión, que también, pero que estemos en la calle, que después el domingo de resurrección es para el turista. Y eso no me parece Hay tampoco. muchos que todavía tienen el pensamiento de que la Semana Santa acaba el viernes Santo. Estoy muy de acuerdo con José Luis. O sea, que espero que todo este boato que se le está dando al resucitado, en el estreno del trono y celebrar correctamente también, y además dándole la importancia que tiene a Saborido porque fue en su mandato. Yo creo que que esto hace reflexionar a los cofrades y decir eso precisamente, ¿no? Que no termina la Semana Santa el Viernes Santo, sino que está el Domingo de Resurrección, porque es cierto que el Domingo de Resurrección era para el turista. El que bajaba, tú veías pocas caras cofrades por ahí, ¿eh? Yo tengo una idea personal que no sé si la he contado o la he contado a vosotros en Petit Comité. Yo haría del resucitado, no puedo hacer una pollinica, evidentemente, pero sí enseñaría a los niños y movería a las familias para que los niños pequeños en una procesión tan alegre como puede ser el resucitado formaran parte. Y entonces, como sería una el forma de... El espíritu pollinica abre y el espíritu pollinica cierra, claro, ¿no? Y además le enseñas a los críos que realmente todo el proceso es la alegría de la resurrección. O sea, encima estás haciendo catequesis. ¿Os lo imagináis? Yo me lo imagino, lleno de niños. A mí me encantaría, y una de las cosas que siempre he pensado es que el Domingo de Resurrección lo que no se puede decir es que los niños no vayan, al contrario, que tendría una guardería multicolor también, delante de cada una de las secciones de Nazareno. Al final los adultos estamos muy vistos, llevemos el capirote o no, pero los niños son los que al final hacen partícipe de esta procesión, y la procesión del resucitado es corta. No tiene el problema de otras hermandades que necesitan estar mucho más tiempo en la calle. Yo creo que es el momento de aprovechar ese filón. Aquí mando el guante a quien lo quiera recoger. ¿Vosotros creéis que realmente va a llegar ese momento que ya ha nombrado Pablo Atencia en varias ocasiones de autonomizar mucho esta sección y que realmente llegue a... Hombre, igual no a constituirse como tal, porque creo que además esa no es la idea que tiene la agrupación de cofradías, pero sí de entenderse o de que los cofrades la vean como algo un poco más personal? Pues ojalá, ¿no? Se está viendo que se dan pasos, ¿no? Hay nazarenos ya, bastante más nazarenos con las túnicas como si fuera una cofradía propia, ¿no? El resucitado. Yo soy un poquito más romántico. A mí a lo mejor el resucitado sé que no se hace en ningún sitio, pero creo que me gustaría verlo por la tarde. No sé, por probar, ¿no? La tarde del domingo ha quedado un poco para los traslados de vuelta, ¿no? Un poco para el que se ha quedado con ganas. ¿Tú da idea? Yo creo que tendría muchísimo más público, no sé, pero en plan romanticismo. Te lo rizo. Salimos por la mañana, entramos en la catedral, hacemos la misa de resurrección. Claro. Y después de la misa, nos volvemos. Pues puede ser una idea. Y hacemos un almuerzo merienda. Esto es lo que los cofrades hacemos cuando nos sentamos. Vamos a inventar. Sí, bueno, en Sevilla incluso, yo creo que ha cambiado ya, pero en Sevilla incluso, corregidme si no estoy en lo correcto, se hacía de madrugada el sábado, ¿no? Y se cambió. Y se cambió. Se adelantó luego al domingo, a un horario un poco más parecido al nuestro. Otra cosa que va a producirse ya, creo que la próxima semana, es elecciones en Pollinica. Sí, que además me tocan de cerca porque, bueno, la situación de la cofradía necesitaba, bueno, no es que necesitase, es que había unas
una situación interna que no era agradable, y yo creo que de alguna forma las elecciones, o bueno, más que las elecciones, la convocatoria de las elecciones fueron un revulsivo. Nuestro director espiritual en la última misa del Triduo de la Virgen nos dijo que ya era el tiempo de que acabasen esas disputas históricas que hemos tenido desde hace 20 años, o como hablaba el otro día con otro hermano, si nos ponemos así, desde que en 1921 las monjas le dicen al padre Ponce que no sacan al Cristo y tienen que hacer uno nuevo, pues estamos peleándonos, pero no es la cuestión esa. Que es el momento ya de dar un paso adelante. Hay una sola candidatura con una voluntad y una intención de que todos los hermanos que se quieran integrar, que lo hagan y que se haga efectivo. Es decir, aquí no se le va a cerrar la puerta a nadie, siempre y cuando tengamos en cuenta un par de cosas. La primera, no vamos a volver atrás, es decir, volver a de nuevo conflictos históricos. Para eso nos quedamos en nuestra casa, para eso yo por lo menos no doy el paso de arrimar el hombro. Y otra idea es que hay un programa. Ese programa es para cumplirlo, es para llevarlo adelante. Si no lo cumplimos, pues volvemos a lo mismo. En nuestras casas estamos mejor. Eso de la paz interna, ¿qué cuesta en las cofradías? Porque hay otras cofradías que le ha costado sudores, lágrimas y muchas cosas más de rehacer, y muchos años de estar intervenida, y cada X tiempo suenan campanas de que hay ruido, como antiguamente, bueno, no tan antiguamente, el ruido de sable de los carteles cuando los inicios de la democracia, ¿no? Pues hay veces que te suenan desde calle Mármoles y te pega el susto, ¿verdad?, de que cuando parece que todo está encaminado, cuando se está haciendo una labor estupenda, cuando la cofradía se ha posicionado, cuando hay mucha actividad dentro, siempre hay alguien que intenta derrocar que vuelva lo que a sacar los establecido. muertos, vuelva a sacar los muertos. No te vayas más lejos, en Las Penas, y además está de actualidad. Las Penas, eso sí que es una situación desagradable. Por fin van a tener elecciones, pues ya han empezado los ruidos. Claro. No hay que irse muy lejos, ¿no? Yo, JL, quería preguntarte porque me ha llamado mucho la atención, y además esto es algo que ya hemos visto en otros procesos electorales de cofradía, que es que todo esto ha venido después de una celebración importante para la hermandad. Y es que esto ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Parece que las hermandades tienen una predisposición a hacer mucha piña, o aparentemente hacer piña, claro, para celebrar yo creo que hacer piña de puerta para afuera. Claro, pero luego no sé qué pasa. Pero eso produce disensiones dentro. Entonces después, cuando se acaban los festejos y hemos quitado los farolillos y estamos recogiendo la mesa, es cuando empezamos a discutir. Hombre, la coincidencia con la extraordinaria ha sido sobre todo una coincidencia en este caso. Yo lo que sí creo que tenemos que tener toda la responsabilidad de trabajar de aquí en adelante. ¿Se mantuvo hasta la extraordinaria? Pues porque hay mucho, yo creo también, no solamente en el caso de Pollinica, en otras cofradías, mucho romanticismo a una procesión extraordinaria. Yo que participé en esa comisión y antes en la extraordinaria de 2011, estaba en Junta de Gobierno, en los dos casos dije que yo no estaba a favor de hacerla. Pero pongo ese ejemplo porque después, en el momento en que se aprueba para todas. Yo salí en esta última con una vela, y en 2011 salí de jefe de procesión. Es decir, una cosa es el criterio personal, que no puede sobreponerse al criterio de la cofradía, porque entonces cuando empezamos con los egos y con las situaciones personales, y que lo único que hacemos es destruir. Ese es el mal endémico no de todas las cofradías, pero de la Generalitat. Sí, y el día que entendamos que hoy estamos aquí, mañana estamos fuera, y que esto no nos da dinero, no nos da beneficio ninguno, que se nos olvide ya la idea de que eso de llegar a la agrupación y conseguir algo bueno, hay veces que incluso consigue menos de lo que te espera. Pero es que una foto es una foto. Sí. Desgraciadamente, hoy en día sigue siendo una foto es una foto, una comida es una comida. Un estar en esa primera línea del... Un estatus. Y estar aburrido es estar un aburrido. Social, o sea, se adquiere un estatus, aparentemente. Yo me creo otra cosa, que no voy a contarla porque ya es lo que me faltaba, con la que estoy liando yo últimamente por lo visto. Pero es un falso estatus de personas, que no es generalizado, porque hay gente que su estatus lo tiene por su profesión, por su dedicación y tal, pero hay muchas que de la nada, entre comillas, porque son personas normales quiero decir que tienen un trabajo normal, que tienen una vida social normal, se parapenta en una cofradía para escalar y ser alguien, que me parece una tontería, porque usted ya es alguien, sea o no sea hermano mayor de una cofradía. Y está pasando también, ¿no? Que parece que esto lo arrastrábamos de hace tiempo, pero está pasando.
bueno, nada más que hay que abrir las redes sociales y se está viendo cómo, Y está pasando, cómo se está escalando por en gente muy escalones. joven también, desgraciadamente. Sí. De todas maneras, lo bueno quizás que de Pollénica es que ha convocado y tiene las elecciones muy próximas. El lunes, ¿no? El próximo lunes. Muy próxima, que no ha habido un espacio en el tiempo. Gracias a Dios también Las Penas las va a tener, que es en enero, ¿no? El 8 de enero. El 8 de enero, o sea que las va a tener relativamente cerca y que le pilla la Navidad por medio. Porque si no, me temo mucho que haríamos de esto otro tema más de esos de... ¿Y tú crees que no va...? Se van a encontrar, los que protestan a lo mejor se van a encontrar a lo mejor más solos, porque como estamos en Navidades, la gente tiene el chip de la Navidad. También hay que reconocerle que han estado con un comisario y ahí ha habido un grupo de gente que ha trabajado sin hablar y han hecho y han aguantado toda esa serie de comentarios y han seguido trabajando. Por mí, rompo mi espada por esa gente que ha estado ahí de forma callada y que sin hacer de esto, oye, que lo estamos haciendo y hemos tenido que escuchar por encima de ellos las voces del resto. Ahí estoy, ¿no? En el tema de Las Penas. O sea, la situación ha sido bochornosa. El antes, el durante y esperemos que el después no. Pero el durante ha sido bochornoso en la Hermandad de Las Penas. Vamos, a mí me toca de cerca. Yo me llevo muy bien con los dos que iban a ser candidatos, tanto Antonio Les como Jesús Mesa. Hay que reconocerle a la Junta de Paco Calderón que ha puesto precisamente lo que decíais, ¿no? Que las cofradías se ponen en su sitio y cuando parece que ha encontrado su sitio y se les reconoce, llegan los problemas, llegan el obispado. Y yo creo que ha sonado más las cosas externas a ese trabajo que me consta y que ha hecho que la Cofradía de Las Penas no se note que estuviese intervenida. Porque en Zamarrilla en su día se notó muchísimo. Le pasó decisiones factura. muy malas. De hecho, Rafa está remontando, no, pero ha tenido que remontar. Decisiones muy desacertadas. Y en Las Penas, que yo sepa, durante este tiempo no ha habido decisión desafortunada. Yo lo que me temo, conociendo como conocemos, yo espero que no, yo deseo que no, que por una vez vayamos por el buen camino. Pero mucho me temo que no van a ser fáciles llegar a unas elecciones normalizadas en Penas. No va a ser fácil, sobre todo porque mientras siga un proceso abierto como ocurre en Las Penas, vamos a seguir teniendo esas noticias y esas posturas encontradas. Por un lado, el obispado y el comisario episcopal y por otra parte los implicados en este caso. Aquí lo que en todo caso hay que apelar es a la responsabilidad de cada uno y a que aquí estamos todos de paso. Todos somos todos, desde el obispo hasta el último feligrés. Es decir, aquí ninguno tenemos el puesto garantizado. Y es más, es buenísimo y es sanísimo salirse de vez en cuando del puesto. Yo creo que esa asignatura para los cofrades todavía hay que estudiarla un poquito más. Yo creo que realmente por eso nos hacemos cofrades, porque tenemos muchas asignaturas que aprender. Me he puesto teológica. Perdonadme. Este fin de semana tenemos la Trinidad. 50 aniversario. No sé si habéis visto los cultos, yo en las redes, por supuesto, porque no salgo de aquí, pero bien. Y a las 5:30 de la tarde vamos a volver a ver este año la Trinidad en la calle. ¿Es ya la cuarta? No. ¿La tercera? Cuarta. Pues cuarta. traslados de ida y de vuelta en Semana Santa, el lunes Quinta. santo, la quinta, ¿no? La Magna, en mayo, sí, la Que quinta. estrena Media Luna. O sea, que va en el trono de María Auxiliadora. Claro, y que realmente... el manto que se lo han prestado para los cultos, ¿no? No, también sale con un manto de procesión de Jerez. si no Exactamente, recuerdo mal. de la Pollénica creo que es. Es que realmente el momento de su festividad, que yo creo que es en el que ellos querían celebrar el... Es que Sí, cuando el coincidió aniversario con de la la Magna. Magna, oye, eso es una postura acertada, ¿sabes? O sea, coincide con tu festividad cerca, bueno, pues tal, y me llevo esto a diciembre, dejo pasar el tiempo, volvemos a lo que estuvimos hablando en otro programa, un 50 aniversario es para... De todas formas vamos a ver una impronta totalmente distinta a la del lunes santo o a la de Pentecostés incluso, ¿no? Pero da igual, el barrio de la Trinidad volverá a hacer... se llena. ¿Sabemos horario y esas cosas? A las 5:30 de la tarde sale. La cofradía hoy todavía no había puesto el itinerario. Yo no sé si tú lo conoces, pero vamos, eso es lo de siempre. Tú te llegas al barrio y por donde estén los tambores encuentras a la Virgen.
O el mismo día sale la prensa escrita y se saca la información, es lo que hacemos mucho. Bueno, vamos a situarnos en el tiempo en el que estamos. Estamos en tiempo de Navidad y vamos a hablar en el siguiente pasito corto de la historia de los belenes, ¿no? Sí. Y atentos porque después viene la pregunta del obrador de Tejeros para llevarse ese lote de productos. Y el ganador. Y el ganador Y del lo anterior. que es más importante, el ganador del primer concurso. Que se va a poner muy contento o contenta. Pasito corto. A mí no me cae la pelota, ¿eh? La primera celebración navideña en la que se montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo fue en la Nochebuena de 1223, realizado por San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio, Italia. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas y miniaturas, ni con personas, aunque para la ocasión San Francisco sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento, mediante un pesebre sin niño con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, así como en la lectura de Isaías. Se supone que tras esta primera ocasión se fue popularizando la instalación de belenes en las iglesias durante la Navidad, con figuras de terracota, cera o madera en vez de seres vivos. Antes de la celebración de Greccio existen algunos antecedentes de representación plástica del nacimiento de Jesús, tanto en las catacumbas romanas como en iglesias y otros lugares relacionados con el culto religioso cristiano. A partir del siglo XIV, el montaje de los belenes por Navidad se consolidó como tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa, al principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. A partir del siglo XV se generalizó la costumbre del Belén. En el siglo XIX apareció el arte o afición artesana del belenismo, que en general se practica a través de asociaciones belenistas. A finales del 2014 se creó la Asociación de Belenistas de Málaga, la Asociación Alcazaba. Bueno, como ya al principio del programa hemos hablado nosotros de nuestros belenes, ¿vosotros belenes? O algo. No, árbol de Navidad y guirnaldita y eso, ¿no? Belén no. El año no que suelo viene, montar. Belén. Y Hombre. Yo monto Belén y todos los años, por ir renovándolo, voy añadiendo figuras porque era el misterio de los reyes y ya hacía falta meterle un poquito más como las cofradías, ¿no? Y ampliando el grupo escultórico. ¿Un Belén así de salón o un Belén? Una mesita pequeña de salón y las figuras que quepan. Yo he visto casas que ponen, vamos, la mesa del salón, la del monte. Eso cuando lo tienen los niños chicos, sí, lo pones y además juegas con ellos. Y lo mismo hay un dinosaurio, como lo vimos el otro día en el programa de Llegó la Hora, un dinosaurio, como que te cuenta un clip de Famóvil, y eso es lo divertido. Claro, Y bueno, y el ir moviendo los reyes, ¿no lo habéis hecho vosotros de Sí, chicos? Todos los sí, días eso un sí. poquito para adelante. Y poner al niño Jesús el día 24 por la noche. Sí, eso también. Yo El creo que problema el es que día- los el niños día- Jesús de mi Belén, de mi hijo, cuando eran pequeños, era así de pequeño. Y con perdón, el niño Jesús se me perdía por allí por medio del serrín y luego había que buscar al niño Jesús. Bueno, pues hablando de belenes, hay una guía de belenes cofrades, ¿no? Bueno, vamos a recordar que espérate, hemos visto... Espérate, expectación. Es que no estamos acostumbrados. Vamos a hablar de la guía cofrade sobre belenes y después daremos el nombre de la vale. persona ganadora del concurso que montamos ya la pasada semana y daremos a conocer la pregunta para la próxima cita. Venga, hay una guía de belenes, bueno, así los belenes, pues, las cofradías se suman así a toda esta guía, a la guía que tiene el ayuntamiento de, creo que son 60 belenes lo que tenemos en Málaga. 22 cofradías, vienen museos, vienen sus casas de hermandad y en su capilla, en el caso, por ejemplo, de Las Penas, en su oratorio, en el rescate de la capilla de Calleagua, pues montan sus belenes y también en las sedes canónicas, claro, en la Se ha iglesia. proliferado mucho en los últimos años. Esto, aquí nos ha pasado lo que nos pasa en muchas ocasiones, de la nada al todo. Afortunadamente en este caso, ¿no? Pero hemos partido de ignorar, de no acordarnos de que ya vienen los Reyes Magos, a traer camiones con Reyes Magos. Bueno, que está además, muy bien. expertos. Unos son napolitanos, otros son de figuras de 60 centímetros. Otros, por ejemplo, creo recordar el año pasado en Pasión, eran figuras de vestir. Sí, con mucha tenemos de creatividad, todo. con mucha Sí, creatividad. sí, sí.
Sí, hombre, lo que de alguna forma había que celebrar en la Navidad, los cofrades, y dejarnos por un tiempo de la pasión, se ha hecho así y de alguna forma es también una manera de obtener nuevos recursos, ¿no? Porque al final el Belén siempre tiene una hucha al lado, ya sea para caridad o sea para ampliar el Belén el año siguiente, siempre se recibe algún tipo de beneficio. De alguna forma también mantenemos una de las tradiciones que se realizan aquí en Navidad, y con eso pues hacemos que haya algo más que las luces, porque las luces pueden ser en Navidad, pueden ser en cualquier época del año si nos ponemos. Además tienen un pre muy bonito los belenes, que son momentos de cofradía, de que además participan mucho también los niños. Eso no lo he hecho yo nunca en la cofradía, montar. Bueno. Porque había expertos, claro. Claro, bueno, pero yo creo que los niños luego también tienen mucho espacio para, hombre, sí, a lo mejor no son figuras muy delicadas, pero sí para participar, pues, jugar con los animalitos. Pero ahora ya cada vez están más especializados. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Ramón Gómez, que además es belenista, que lo tuvimos hace 2 años. Se ponen a preparar los belenes a lo mejor en noviembre, porque lo hacen con dedicación, con experiencia. No es llegar ahí, lo que yo hacía, a lo mejor poner una figurita, eso no. Ahora ya se hace bien. Bueno, vamos a decir quién es ya que estamos hablando de belenes, y luego la pregunta va a tener que ver con lo que estamos hablando ahora. La pregunta de la pasada semana, ¿cuál era? La respuesta también, ¿cuál era? ¿Y quién es el ganador? La pregunta de la semana pasada fue que qué virgen de qué cofradía de la Semana Santa de Málaga había estrenado en último lugar un manto bordado. Y la respuesta a esa pregunta, que muchísima gente la ha acertado, con el año, que muchísima pregunta la ha acertado, de hecho yo creo que casi todo el mundo que nos ha escrito ha dominado bastante bien el tema, era la Virgen de los Dolores de San Juan, que estrenó el manto bordado la Semana Santa pasada, no, sino la anterior, la Semana Santa pasada de 2017. Y el ganador a este lote de productos ligeros es Daniel Gascón, Dani Gascón, que es @DaniGM98. Así que enhorabuena, que yo creo que se ha llevado un... Se ha llevado un producto de tejero que ahora en Navidad viene muy bien. Y, además, y sabiéndolo ahora, que ya no tiene que ir a comprar. Claro. Efectivamente. Nosotros, después de este programa, nos vamos de vacaciones, es un decirlo de vacaciones. Pero bueno, que no vamos a tener programa en las próximas semanas, hasta después de Reyes. Pero el concurso se va a mantener para la semana que viene. Lo haremos a través de redes sociales y les dejamos la pregunta. La pregunta es que ¿en qué lugar se puede visitar este año el Belén que monta la Cofradía del Amor y la Caridad? Para contestar, pues ya sabéis, a nuestro Twitter, que es @_TV. Ya está. Y la semana que viene, el miércoles, pueden concursar hasta el viernes, y el miércoles de la semana que viene, aunque no tengamos programa, os pondremos en redes quién ha sido el ganador. A ver, Vivi. Estoy por concursar yo y todo, no puedo. Hay nombres que están fuera de todo esto. Bueno, un Twitter anónimo. No, hombre, no, que luego... Eso no es serio. Por cierto, ¿cómo está la última hora del tema de abonados? Que creo que hay datos de abonados que han aceptado, de abonados que se van a reubicar en el próximo mes de enero, entre diciembre y enero. Pues que se ha iniciado la segunda fase operativa y los datos que ha ofrecido la agrupación, 4 de cada 5 ha aceptado su nueva ubicación. Y ahora, durante los meses de diciembre y enero, los titulares que solicitaron ese cambio porque no estaban de acuerdo, pues les informarán dónde los reubican. Y todavía, si nos remitimos, o si me remito a la exposición que nos hicieron en la propia agrupación, habrá una tercera fase. Ya, no sé si definitiva de adjudicación, no lo sé. Pero por ahora estamos en la fase de adjudicación de esos poquitos, porque en número parecen poquitos, que no están de acuerdo. Lo que parece que en principio era una alerta que nos alertó a todo el mundo, pero luego si entras a... Poquito en comparación con todo el volumen de sillas. No, hoy se habrá de otra cosa. Ah, vale, perdón. El tema de la segunda puerta de la catedral, que sonó como una bomba, parecía que era una notificación oficial tal y cual, y parece que no es así, y que el tema de la segunda puerta del Postigo de los Abades de la catedral todavía no se ha desestimado o estimado por parte de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la potestad de hacerlo como el edificio que es, ¿no? Bueno, yo volviendo al tema de la silla, ya se llega al consenso, al
final yo creo que se iba a llegar a poner al máximo número de personas de acuerdo, ¿no? Ojalá llegue al 100%. Pues eso es muy complicado en estas cosas. Ya, pero ojalá bueno, llegue al 100%. Al menos llegar ¿no? al máximo posible. Eso, al 100%, porque también se hablaba, ¿no?, de volver al antiguo recorrido oficial y esas 7.000 personas que le den por saco, ¿no? Bueno, todavía está por ver. Y a ver, porque después hay algunos que por redes sociales piden empatía cuando ellos no la tienen, ¿no? Y respecto al tema de la catedral, bueno, esto es un BIC, no hay que olvidarse que es un bien de interés cultural. Eso, para tocarlo, hace falta cambiar algo, o sea, buscar algún vacío legal. Pero también es verdad que eso se ha tocado muchísimas veces y no ha pasado absolutamente nada. Porque, sí, lo que estamos viendo, como conocemos esa calle de la catedral, de calle Cañón... Exactamente, tú lo estás diciendo, la calle. La calle. Esa calle no era así. No era así. No, me lo va a contar a mí que se ven los cimientos se ven los cimientos de la catedral, o sea que, a ver, que yo creo que tampoco es tan alarmante, ¿no? Si ha pasado... Si ha pasado eso... No nos retrotraemos. Ya, pero que la legislación cambia. Sí, Yo creo que vamos a tener sorpresa, si me apuráis, para Reyes. Anda. Y yo creo No que sé, porque es una porra que he hecho yo, yo no sé nada. Es una porra mía de decir, pues yo creo que va a salir, para Navidades lo vamos a saber, para... Ten en cuenta que hay las vacaciones, ¿eh? Ya, bueno, pero... Conste que tampoco sé absolutamente nada, más allá que efectivamente no hay un informe, cosa que se ha dicho, maldito bulo, pero no es un informe, es una opinión de un consejo consultivo que tiene cultura. El informe lo tiene que redactar un técnico. Que como consejo consultivo es consultivo, la palabra dice, no Por vinculante. supuesto. Exactamente, entonces vamos a centrarnos en esas cuestiones. Con respecto al tema de la rampa y el que sea un BIC, como bien dice Tony, ¿cuántas violaciones de BIC hemos visto en esta ciudad y seguimos viendo? Cuando supuestamente nuestro centro histórico es BIC y se siguen derribando edificios. Claro. ¿Qué ocurre? Que en ¿Cuántas este mesas caso, y sillas están apoyados en edificios, monumentos, edificios BIC, ¿no? Sí, sí. Exactamente, pero... Que no decimos que porque veamos eso se haya que hacer. Hay que hacer las cosas con el peso de la ley, evidentemente. Claro, para todo. Y que en el caso de la catedral, la agrupación desde luego va a actuar con la mayor diligencia y con el mayor de los respetos hacia un BIC. Que nadie piense que aquí se va a arrancar la reja, ni que se va a, no sé, a eliminar, a echar abajo la balaustrada. La balaustrada sí es posterior y por tanto no pertenece al BIC, pero está en un BIC. Hay gente que dice, es que no pueden ni mover la balaustrada. Bueno, entonces el cartel de la tienda de la catedral también es BIC. Claro. Vamos a plantearnos bien las cosas. De todas formas, se habla de que hay 3 opciones estudiadas y preparadas por técnicos de cultura. cultura. Que no es que haya llegado yo ahora y haya dicho, no, aquí hay que poner una rampa. Al contrario, hay gente que sabe y hay gente que ha dado las ideas para poder después llegar a una solución que sea la mejor. Con estos temas siempre sabemos que cuando se habla con conocimiento de causa. Gestionar una entidad como la agrupación de cofradías no es nada fácil. Puede tener sus equivocaciones, pero yo creo que estas cosas están pensadas. Y más allá de opiniones y de cosas que se dicen en las redes sociales, que tienen mucho peligro. No, pero también hay cosas que hay fallos en las formas. Hay cosas, exactamente, hay fallos en las lo que he formas. dicho. Hay veces, y yo he defendido, y vuelvo a defender horario, estos itinerarios, este cambio de... Pero vuelvo a insistir en que hubo una falta de información a tiempo. Y ahí me vuelvo a remitir. Por lo demás, estoy de acuerdo en todo lo que hay que estar de acuerdo. Pero ciertamente ha habido poca perspectiva en este terreno y me sigo manteniendo a pesar de que cada vez se me quiera menos. Y todavía yo creo que hay algo que, a ver, no debe cundir el pánico y no quiero yo alarmar a la gente en absoluto, pero que me parece que, no sé, como que hay mucha tranquilidad y mucha confianza en que todo esto va a ser... tiene solución, ¿eh? Sí, sí, pero que después de todo lo que ha pasado, si realmente, y cuando desde la agrupación de cofradías se ha dicho que la segunda puerta de la catedral era requisito sine qua non para que el recorrido oficial nuevo saliera adelante, es decir, para que la Semana Santa de Málaga tenga lugar en el año 2019, ¿qué pasa si esto no sale? Que es que es 12 de diciembre, ¿eh? Bueno, esperemos que... Hombre, esperemos que salga. Que los Reyes Magos traigan ese regalo. 2 segundos si quieres decir algo a esto. No, eso al respecto podemos cambiar de tema. Está muy planito. Bueno, pues José, muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Antiguamente se decía felices Pascuas Reyes.
Felices Pascuas me gusta. Yo, Lo que pasa es que a pero mí me no, gusta yo no dejar lo las decía, pasiones de eso lo Pascua. decían de mi abuelo para atrás. Vamos, aquí que me estoy echando de años encima últimamente, que parece que... Y no, mire usted, tampoco es eso. Raquel, buenas fiestas hasta después de Reyes. Hasta después de Reyes. Pablo igualmente, hasta después de Reyes. Nos vemos el año que viene. Os podéis pasar a comer. Ya veremos qué nos ponemos después de la Navidad. A ustedes también, que lo pasen muy bien, que la Navidad sea espléndida con todos, que se reúnan felizmente y que disfruten de esta Navidad, que es la que tenemos más próxima y la que sabemos seguro que vamos a vivir. Del futuro ya se encargarán otros espacios y otros momentos. Así que pásenlo bien. Gracias, como siempre, por su seguimiento a este programa, a guión, el programa decano de la información de la Semana Santa de Málaga. Buenas noches. Adiós.